Melilla estará en Fitur 2020 desde el 22 al 26 de enero. Para que nos cuente las novedades está con nosotros el consejero de Economía y Políticas Sociales y presidente del Patronato de Turismo, Mohamed Mohan. ¿Qué tal? Buenos días, Inara. Bien, aquí estamos una mañana de sábado. Una mañana de sábado, muy bien. ¿Cómo se prepara Melilla para Fitur? Bueno, Melilla ya lo tiene más o menos encauzado todo lo que va a ser nuestra actividad en Fitur. Quedan algunas cuestiones por cerrar, pero en definitiva es lo que decía ayer. Melilla va a ir a Fitur a trabajar, a buscar unos potenciales turísticos, o sea, a defender los potenciales turísticos de la ciudad, y va a eso durante los 4 días. Cuando digo 4 días me refiero a los 3 días, ¿no? de trabajo con profesionales del sector turístico. Va a ir a trabajar y a presentar todo el potencial que tiene nuestra ciudad. ¿Qué va a diferenciar precisamente a esta Melilla de las anteriores en Fitur? Bueno, hay distintas cuestiones que nos van a diferenciar de anteriores ediciones de Fitur. Desconozco la agenda que tendría en años anteriores el señor Mateo, que era el responsable de turismo. No sé con cuánta gente se reunía ni cómo se reunía. Yo lo que sí sé es que no sé si vamos a poder desayunar en Fitur, porque la agenda es considerablemente abultada. De hecho, el propio responsable de turismo de la ciudad, es decir, el funcionario que lleva la cuestión de turismo, nos decía en una de las reuniones que nos calmásemos un poco, que estábamos apretando demasiado la agenda, pero porque ya le digo que vamos con ese ánimo, con el ánimo de trabajar. Me decía algunas diferencias. Mire, por ejemplo, el fin de semana, que es un día que se abre al público en general, generalmente como a los ciudadanos de Madrid, ¿no? Que son los más cercanos. Bueno, pues este fin de semana anteriormente no se hacía absolutamente nada. Unos años que sí se hizo y se dejó de hacer. No obstante, este fin de semana es el escaparate de Melilla al público. Es enseñarle a la gente, a los que no son profesionales, más o menos qué es Melilla y por dónde va. Bueno, pues no hacer nada suponía que el stand de Melilla fuese un lugar más en el recorrido, pero sin embargo, pues por ejemplo, Murcia llevaba sus carnavales, Canarias llevaba los carnavales de Canarias, Comunidad Valenciana llevaba moros y cristianos. Es decir, ese día, ese fin de semana que está abierto al público, se llevaba una actuación, y Melilla va a llevar su actuación típica, o una de las más representativas de nuestra ciudad, como es el baile de los colores. Perfecto, la van a presentar los 2 días, sábado y domingo. El viernes por la tarde ya empieza, que es el día que empieza el viernes a las 1 de la tarde, si no me quiere fallar la memoria. Los profesionales pueden seguir, pero hasta ahí terminaría el espacio reservado para profesionales y comenzaría la apertura al público. Perfecto. Fitur también es un espacio de encuentros precisamente para sostener reuniones con operadores turísticos, con agentes. ¿Cuáles son las propuestas que lleva Melilla precisamente a los operadores turísticos, por ejemplo? Bien, Melilla se ha estado trabajando antes de que yo llegase. Yo llevo considerablemente poco, pero mi compañero Jaime Bustillo ya estaba trabajando en un plan turístico para la ciudad, y eso es lo que vamos a llevar a Fitur. ¿En qué puntos podemos potenciar el turismo melillense? Bueno, el turismo es tan amplio como la vida, ¿no? Se puede hacer turismo prácticamente de todo. Pero ¿qué tipo de turismo es el que le interesa a la ciudad? Un turismo de calidad. Es decir, un turista que venga a la ciudad, bueno, pues a gastar, ¿no? Digámoslo así. Y entonces había segmentado distintos tipos de turismo, que a mí me parecen interesantes y son los que vamos a trabajar en Fitur, es decir, nos vamos a centrar en esto. El turismo de cruceros y pequeñas embarcaciones de yates. Sí. Vamos a ir a Fitur a trabajar en este sentido, porque además Melilla tiene serias ventajas competitivas con los puertos de su alrededor en este sentido. Vamos a trabajar el turismo de congresos en el mismo sentido. Melilla, yo defendía Melilla, lo decía ayer creo y lo voy a volver a repetir. Melilla es una ciudad que tiene un enclave estupendo, un enclave maravilloso. Es decir, Melilla es una ciudad de encuentro, un puente. Estamos entre 2 países, entre 2 continentes. En esta ciudad conviven varias religiones y conviven varias culturas. Es un lugar de encuentro, y ¿por qué no mostrar esa Melilla punto de encuentro a todo el mundo a través de ese turismo de congreso? Melilla recibe algún que otro congreso de forma puntual, pero queremos que esto sea una continua en el tiempo. Le comentaba lo del tema de los cruceros, le comentaba el tema de los congresos, y luego sectores que a Melilla le son totalmente fundamentales para que se pueda desarrollar el turismo, dígase el transporte. Vamos a tener sendas reuniones tanto con la aerolínea Air Nostrum como con otras que pudiesen surgir, por ejemplo la del grupo en la que pertenece al Conviajes y Air Europa. Sabemos que hay una absorción ahí pendiente, pero bueno, de momento están separadas.
también vamos a reunirnos con ellos, vamos a reunirnos con las navieras, Balearia, Transmediterránea. FRS todavía no sabemos si tienen o no, creemos que no tienen stand en Fitur, no obstante si estuviesen sus agentes por ahí, ya les digo que luego ahí en Fitur surgen también muchísimas actividades. En definitiva, iría por aquí. Mira, yo me apuntaba, no para la entrevista, sino cuando estábamos preparando todo este tema, le decía esto, fíjese, creo que se lo he dicho todo, ¿no? Transmediterránea, Balearia, Air Nostrum, Halcón Viaje, empresas de crucero, empresas relacionadas con el turismo de congreso, lo que en inglés responde a las siglas CEMI, AENA, puertos del Estado. Después también las relaciones con otras comunidades autónomas, evidentemente. Hay dos comunidades, una ciudad y una comunidad autónoma, con las que nuestro propio Estatuto de Autonomía nos insta a trabajar, nos insta a tener acuerdos de colaboración, que son Ceuta y Andalucía. En esta línea vamos a trabajar con Ceuta, ya hay reuniones cerradas a nivel institucional entre los presidentes de las ambas comunidades autónomas y supongo que también entre los titulares de turismo, e igualmente con distintas provincias andaluzas, especialmente con aquellas con las que tenemos una relación directa, como pueden ser pues, Sevilla, Málaga, Granada, Almería, que tenemos esa línea directa ya sea por avión o por barco, ¿no? Ahí está la cuestión también, bueno, algunas reuniones a nivel institucional con otras comunidades autónomas porque hubiese alguna cuestión pendiente de resolver. Me estoy imaginando la cumbre de transporte, pues puede ser Fitur una antesala de ello, y en esa línea trabajar también. Aquí a lo mejor me estoy extendiendo, pero bueno, es todo el trabajo de Melilla en Fitur, ¿no? Las relaciones con Alemania, esto nace de del país germano, es decir, es el cónsul alemán en visita, efectivamente quien visita al presidente de la ciudad, don Eduardo de Castro, y le comenta que sería interesante el turismo alemán en la ciudad de Melilla. Cuando el cónsul plantea esto, evidentemente uno no se lanza a la piscina, tiene que analizar el contexto y si es posible o no, porque a lo mejor, bueno, pues es una frase dicha. No, pero ciertamente Melilla es una ciudad potencial para el turismo alemán, tanto por lo que busca el turista alemán, es decir, podríamos decir sol, playa, cultura, gastronomía, lo cumplimos perfectamente, y luego nos preocupaba el tema de la comunicación, pero es cierto que tenemos un aeropuerto considerablemente cerca, a 40 kilómetros de aquí, el aeropuerto de Nador, que tiene conexión directa y a unos precios considerablemente asequibles con Alemania. Entendiendo este contexto y viendo las potenciales que tenemos, vamos a trabajar el turismo alemán de la mano, ya no que sea a propuesta nuestra, sino de la mano de una institución alemana como es el consulado de este país en la Costa del Sol. Y Melilla estará presente en marzo de este año en la ITB, en la feria de turismo que se desarrolla en Alemania, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, y Melilla estará presente en el stand de Tour España. Quizás adelantarnos un poco, pero que llevará Melilla también a Alemania. Uf, no. Adelante un ya poco, nos ha pillado, ¿no? Ya nos pilla lejos, ya nos pilla lejos aquello. De todas formas, puedo adelantarle un poco, pero ya digo que no hemos empezado a trabajar eso, ya sería ya una cosa. Melilla es la misma Melilla, la que se presenta en Fitur que la que se presenta en la ITB, es decir, Melilla no cambia, Melilla sigue siendo ese puente, Melilla sigue siendo esa ciudad de encuentro entre culturas y entre pueblos. Eso mismo se va a presentar en Alemania y ver efectivamente con otro enfoque, ¿no? Claro. Es decir, al turista alemán lo que le vamos a decir es que tiene esa conexión a un aeropuerto a 40 kilómetros de aquí, lo que tendremos que trabajar es luego también la comunicación entre el aeropuerto de Nador y la ciudad de Melilla, ¿no? Todo eso, es decir, vamos a enfocar la misma Melilla que vamos a presentar en Fitur, porque al final, evidentemente Melilla es Melilla, la vamos a enfocar a ese turista alemán. Perfecto. ¿Cuál es el plato fuerte que lleva Melilla a Fitur? Vale, bueno, hay distintas cuestiones, por ejemplo, el miércoles se van a desarrollar, el jueves se van a desarrollar las actividades de deporte. Dentro de las actividades de deporte, a mí me parece que la que tiene un especial interés, todas son interesantes, pero la que tiene ese especial interés, a mi parecer, es tanto la africana como el desafío, ¿no? ¿Por qué? Melilla siempre ha tenido esa relación tan estrecha con lo que respecta a las Fuerzas Armadas, con lo que respecta a nuestros ejércitos. De hecho, esto muchas veces conlleva incluso turismo. Es decir, en la jura de bandera vienen bastantes personas de la península a hacer ese tipo de turismo, a jurar bandera en la ciudad de Melilla. Bueno, si mezclamos que Melilla tiene esa ciudad del deporte, que tiene ese interés con el deporte, a el interés que suscitan
las fuerzas armadas para el resto de peninsulares, oye, pues ahí se genera una actividad relevante, y eso me parece que del jueves va a destacar la presentación de ambas carreras. El viernes se va a presentar todo el programa cultural y patrimonial de nuestra ciudad, también por ir, como me ha preguntado los platos fuertes, sí, me voy a ello, ¿no? Yo creo que lo relevante en esa presentación va a ser la presentación de Victoria Grande, ¿no? De las minas y del fuerte Victoria Grande. Es una joya patrimonial, una joya arquitectónica, el estado de conservación es estupendo, el número, o sea, la longitud de las minas y lo que une es una cosa que podría ser envidiable en distintas ciudades, en distintos países del mundo. Poder presentar ese proyecto de Victoria Grande y además lo que puede generarse en su interior, ya os digo, la propuesta nacida como actividad privada, que eso es lo interesante, y no que estemos subvencionando absolutamente todo, sino que nazca actividad privada, es el tablao flamenco que se plantea. Es decir, y es cierto que a lo mejor, ¿no? Pues te dicen, un tablao flamenco, te alejas un poco y dices, bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero cuando te presenta ese proyecto, ese ambiente, ese lugar excepcional, cuya acústica con una acústica también estupenda, ya le digo que hay un proyecto maravilloso dentro de Victoria Grande, bueno, pues me parece una joya a explotar y que se va a explotar en Fitur el viernes. Y ya el punto fuerte de todo Fitur, yo creo que es la realidad virtual. Yo siempre, es una cuestión de sensibilidad. Cuando uno va a un lugar y lo que le dan es un panfleto, ese panfleto tiene tres futuros: o bien ser absolutamente ignorado, que se lo lean, también es uno de los futuros del panfleto, o que acabe en la papelera, esperemos que es la azul, que es papel, ¿no? Es decir, que acabe siendo reciclado. Porque al final uno acumula tantísima documentación en Fitur, tantísimos panfletos, tantísimos tal, que al final se acaban tirando a la basura. Bueno, y que no te permite una revista, un documento, un papel, no te permite entender, ver ni comprender Melilla. Ahora, ponerle unas gafas a una persona que nunca ha visitado Melilla y no solo enseñarle nuestra ciudad, sino también los secretos de ella, darle en la mano dos mandos que son van a ser sus manos en el recorrido. Tener distintos instrumentos, por ejemplo, ahora os cuento una anécdota, pues me parece que esa persona no le hace falta ya una revista que le explique qué es Melilla. Esa persona ya ha estado en Melilla, ya la ha visto, y si le ha suscitado interés ya querrá venir a esta ciudad. Iba a contar la anécdota, antes de este proyecto evidentemente antes de aprobarlo lo he tenido que probar, ¿no? Entonces en mi despacho hemos así hecho hueco, arrimado la mesa y tal, sobre todo para no tropezarme, y entonces me he puesto las gafas de realidad virtual. Y he podido pasear un poco por el pueblo, por Melilla la Vieja. Otra de nuestras joyas que vamos también a presentar en Fitur. Y ha sido maravilloso meterme en una de las cuevas y estar a oscuras hasta que el mando era una antorcha. Y era la antorcha la que me iba suministrando luz allá donde yo la iba poniendo. Es decir, no es una cosa así baladí, sino que es un proyecto muy potente que ha hecho un emprendedor melillense, que esto también hay que ponerlo en valor. Tenemos unos emprendedores, unos jóvenes que han vuelto de la universidad, que están en nuestra ciudad con unos potenciales increíbles y que tenemos que aprovecharles. Y me parece una cosa maravillosa, es decir, te permite venir a Melilla, meterte en los escondites de nuestra ciudad y sentirlo. Y al que no lo conozca, que lo descubra. Efectivamente, claro. Perfecto. ¿Cuál es la meta que se han trazado para Fitur? Una vez que culmine, ¿qué esperan traerse a Melilla? ¿Cómo esperan volver? Bien, con muchísima documentación. Es decir, a Fitur se va a dos cosas, que es a vender, pero también a comprar. Y Melilla va en ese sentido, es decir, somos mercaderes de turismo que vamos a ir a ofrecer nuestro producto, que es Melilla, que es un producto potente, pero vamos a ir a comprar ideas que veamos. Es decir, le decía el turismo de congreso, tendremos que aprender muchísimo, tendremos que ver como ciudades con destinos turísticos que se dedican al congreso, ciudades con las que podamos hablar, o sea, con las que podamos mirarnos a la cara. No vamos a hablar de Barcelona, el Mobile Phone no va a venir a Melilla, eso es una cuestión evidente, no cabrían los asistentes en la ciudad. Entonces, pero ¿qué congresos está recibiendo Granada?
ahí sí podemos vernos. Y aprender. En el turismo de congresos creo que tenemos mucho que aprender. En el tema de las empresas de crucero no debemos de lanzarnos tanto a la aventura, sino también ver cómo lo están haciendo otras ciudades. Hay ciudades con las que también podemos mirarnos cara a cara y en este sentido nos sacan un poco de ventaja. La cosa es aprender de ellos y aplicarlo. Es decir, me refería por ejemplo a Gibraltar, ¿no? Sí. Gibraltar es una ciudad que, bueno, en el tema geoestratégico puede con Melilla verse la cara. Y en Gibraltar ha adelantado un poco, a su entorno, pero tendremos que aprender para cómo se hace esto. No es el mismo caso, pero a mí sí me gustan los ejemplos, como el espionaje chino, ¿no? Sí. Es decir, los chinos mandaban espías industriales a las empresas norteamericanas, alemanas, y luego volvían con toda esa información, con toda esa documentación, y hoy China es un potencial tecnológico. No sé si me he explicado. Perfecto. Usted es el presidente también del Patronato de Turismo y estará en Fitur. A los visitantes que lleguen allí, ¿qué les recomendaría visitar de Melilla? ¿Qué lugar especial? Bueno, desde el patronato tenemos diferentes objetivos y cada cual complicado. Fíjese, tenemos dos objetivos primero que son realmente complicados. Primero, el turista, lo que le tenemos que hacer ver o le tenemos que hacer sentir es que quiere venir a Melilla. Esa es la primera decisión de un turista, querer ir a un sitio. Cuando ha tomado esta decisión, tiene que poder venir. Por eso, justo después de Fitur, nos vamos a ir a Canarias, a la Cumbre de Transporte, para que pueda venir a Melilla. En cuanto el turista quiere venir y puede venir, tiene que sentirse a gusto para querer repetir o para poder aconsejar nuestra ciudad a otras personas. Ese punto lo tenemos. Es decir, si yo tengo que defender ese tercer punto, lo puedo hacer perfectamente porque la ciudad de Melilla es un enclave maravilloso, donde nuestro clima es estupendo, pero es que la estabilidad de nuestro mar también, es decir, aquí el levante y demás, no está sujeto, porque podremos decir a nivel de clima, la Costa del Sol, el levante español, ¿están ustedes similares? No, mire usted. Los mares son mucho más tranquilos en la zona del Alborán en esta zona del Alborán que en otras. Es decir, defenderle nuestra gastronomía y los precios de nuestra gastronomía. Esos son otros puntos. Es decir, sí, usted se puede tomar una Cruz Campo en Sevilla y una Cruz Campo en Melilla. Eso estamos ahí igual. Sí, pero pague 4 euros en un lado y va a pagar 1,20 € aquí. Es otro potencial. Es decir, aquí la gastronomía es buena, es de calidad y es barata. Más puntos. Nuestras joyas patrimoniales y arquitectónicas, ya digo Melilla la Vieja, digo Victoria Grande, digo el modernismo de nuestra ciudad, que somos la segunda ciudad con mayor número de edificios modernistas de este país, que es una maravilla también, ¿no? Bueno, pero es que además de todo esto, que ya le digo es fácilmente vendible porque es la realidad de nuestra ciudad, Melilla tiene otro potencial, o eso es lo que nos parece y me parece a mí. Melilla no son 12 kilómetros cuadrados, que en sus 12 kilómetros cuadrados ya tiene suficiente. Melilla es un sinfín de posibilidades simplemente atravesando una frontera. Con atravesar un puesto fronterizo, las posibilidades se disparan. Es decir, ahora intento resumir. Decirle al turista que venir a Melilla no es solamente venir a Melilla. Que venir a Melilla en agosto es venir a Melilla e ir a Saidía. Que venir a Melilla en invierno es venir a Melilla, pero también es ir a Ifrán, a Meknès. Que venir a Melilla en Semana Santa es venir a Melilla, pero también es ir a Fez o al desierto. Es decir, que venir a Melilla es combinable perfectamente con el ir a Marruecos. Y en este sentido volvemos a tener que mejorar la comunicación de nuestra ciudad con nuestro país vecino, que es Marruecos. Es decir, que el tráfico turístico, ya no estamos hablando de personas, sino que el tráfico turístico desde Melilla al objetivo pasar la frontera sea cómodo. Es importante que ese autobús, no digo la compañía, puede generarse aquí una actividad privada interesante, que ese autobús no esté sujeto a esa retención que se genere día a día o esa retención que se genere por la actividad normal de un puesto fronterizo, sino que tenga su propio carril o que tenga su pase directo para pasar la frontera. Es decir, en ese sentido habría que trabajar, pero vender Melilla, que es lo que me decía, venderle Melilla al turista, como que Melilla es combinable perfectamente con Marruecos y que Melilla no son 12 kilómetros cuadrados, sino todo un país por explorar.
y en ese sentido queremos volver al querer venir. Si conseguimos mostrarle el último punto, la Melilla deseable al turista, el turista va a querer venir a Melilla. Ya nos faltaría la otra pata, que es el poder venir, que en eso vamos a trabajar también. ¿Ya han sostenido reuniones precisamente para mejorar esta comunicación con Marruecos o esto es ahora una idea que se está gestando poco a poco? La segunda opción, es decir, es una cuestión que se está gestando, habrá que... O con delegación precisamente para mejorar un poco la comunicación. Efectivamente, en cuanto tengamos planteado lo que queremos, empezaremos a trabajar en la práctica, ¿no? Llevarlo a cabo, como con esas conversaciones, principalmente con delegación del gobierno, que es quien tiene las competencias en frontera. Perfectamente. Termina Fitur, viene la cumbre de Canarias. ¿Cuál es la voz que llevará Melilla allí para el tema de los billetes? Bueno, el objetivo, fíjate, voy a seguir con el símil de las voces. Sí. El objetivo es que las 4 comunidades periféricas, es decir, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, vayan con una voz común a Madrid. Es decir, que el sentido... Vamos a... que estas 4 regiones, que son quienes de verdad sufren la dificultad de la movilidad en el territorio nacional, que es un derecho constitucional de todos los españoles, moverse libremente por el territorio nacional, que estas 4 regiones que son quienes tienen ese problema, vayan con una misma petición al Ministerio de Fomento y al Gobierno de España, que me consta que está en esta coyuntura. Bien, ¿qué decirle en este sentido? Lo que se van a analizar distintas cuestiones en la cumbre, pero la más relevante es la incidencia de la bonificación del 75% en los precios de los billetes. Mire, antes de profundizar en este sentido, voy a decirle una cosa, que es justo decirlo también. Melilla hoy vive su mejor momento en lo que a comunicaciones se refiere. Es decir, hoy estamos comunicados con Madrid, con Barcelona, con Sevilla, con Granada, con Málaga, con Almería, continuamente. Es de agradecer también por justicia la labor del gobierno de Pedro Sánchez, del presidente Sánchez, que instauró la obligación de servicio público sobre las líneas de Sevilla, Granada y Almería, líneas que habíamos perdido. Bien, dicho esto y explicado que tenemos las mejores comunicaciones que hemos tenido en los últimos años, decir que también para el residente melillense los precios son más que asequibles, de hecho son los mejores precios que hemos tenido en los últimos años. Irse a Málaga puede rondar los 12 euros. Es un precio estupendo que no es objeto de discusión. Entonces, dicho esto, ¿en quién nos estamos centrando? Yo lo he visto claro. Si el residente tiene un buen precio y además tiene unas buenas comunicaciones, en quien nos estamos centrando es en el no residente. Exactamente. Porque además el turista es el no residente. El melillense, bueno, como no haga turismo de interior, poca cosa, ¿no? Entonces, nos estamos centrando en el no residente, que además es el turista y el que puede traer divisas, es decir, el que puede traer actividad económica en la ciudad. Cuando nos centramos en este no residente, sí que vemos que la aplicación del 75% ha podido provocar una subida de los precios del billete, que el melillense no lo nota, porque a él le ha bajado el precio, porque tienen un margen del 25% para jugar las aerolíneas. Sobre ese ya estamos diciendo que el melillense, el residente, no lo nota, pero que el no residente, potencial turista, sí que nota esa subida del precio sobre un precio ya elevado. Aquí es donde queremos trabajar, aquí es donde estamos los 4 gobiernos periféricos, y en este sentido, cuando tengamos las conclusiones, que es lo que pretendemos salir de Canarias con unas conclusiones claras sobre esto y qué política de precios debe hacerse, políticas de precios, qué sistema contractual debe regirse, si un contrato marítimo, un contrato aéreo, una OSP, lo que fuere, o una fijación de precios y listo. Cuando tengamos unas conclusiones en este sentido, llevarlas a Madrid. Las posibilidades están abiertas, entonces, en son esa objeto cumbre de trabajo y de discusión en la cumbre. Perfecto. ¿Qué mensaje entonces le daría a las personas, a los turistas, para que vengan a visitar Melilla, ya sea para Fitur, bueno, en Fitur o pues a cualquier turista nacional e internacional, porque también estamos hablando de un público alemán? Pues casi que sería un resumen de la entrevista, ¿no? Sí. Sería decirle simplemente a quienes nos viesen desde el exterior de nuestra ciudad y desde el exterior de nuestro país, que Melilla tiene todo que ofrecerle. Melilla es una ciudad amable, una ciudad simpática, que ofrece todo su potencial al turista, al cual trata como un vecino más. Vamos a ver, ya lo decía, Melilla tiene un clima estupendo, Melilla tiene unas costas maravillosas, una gastronomía envidiable a unos precios envidiables,
Melilla tiene un patrimonio para 12 kilómetros cuadrados espectacular. Ya les decía, nuestra joya de la corona, Melilla la Vieja, está en un estado de conservación que pocas ciudades amuralladas podrían presumir de ese estado de conservación. Nuestro número de edificios modernistas, que en determinados momentos han sido sujetos de abandono, pero que se están recuperando. Segunda ciudad con mayor número de edificios modernistas tras Barcelona, por delante de Valencia. Que nuestra ciudad tiene una joya en construcción como es Victoria Grande, también patrimonio. Que en esta ciudad conviven distintas religiones, distintas culturas en paz y en una absoluta armonía, a pesar de que a veces se intenta hacer mostrar lo contrario, pero somos simplemente los políticos quienes están en esa continua pelea. Los ciudadanos no están en eso, los ciudadanos conviven perfectamente. En el Parque Hernández puedes encontrarte a un padre con su hijo con la kipá, cruzándose con un hombre con chilaba, y al lado una familia cristiana que acaba de salir de misa. Esa es la Melilla que queremos y es la Melilla que por suerte tenemos, ¿no? Y además decirle a ese turista extranjero, a ese turista peninsular, que Melilla no termina en sus 12 kilómetros cuadrados, los cuales le dan para mucho, sino que pasando una frontera tiene ese sinfín de posibilidades que te ofrece Marruecos, combinado con esa visita a Melilla. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, a vosotros, consejero. a vosotros. Bueno, así termina nuestra entrevista con el consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed.